Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos amigos a su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y es muy grato tenerles para este recorrido a través de las enseñanzas de Jesús. No tenemos a Jesús con nosotros hoy, pero tenemos su palabra y su palabra nos habla y tenemos el privilegio de escuchar su voz. Queremos hoy abordar el tema el Hijo. Sin duda va a haber un contenido muy especial y de hecho todos los seres humanos tenemos que responder a la pregunta ¿qué significa para nosotros Jesús? Pastor José Manuel Martínez, ¿cuál es el mensaje que tiene el Señor para darnos? Bueno, realmente si hay un tema apasionante en la Escritura es trabajar el tema de su protagonista. Y el protagonista de la palabra de Dios, sin lugar a dudas, es el Hijo. La deidad proyectada para el hombre dentro de la figura que podemos descubrir cuando profundizamos en ese personaje que viene a reflejar al Padre, pero sobre todo a garantizarnos la salvación. Hay dos preguntas que Jesús les hace a sus discípulos. La primera pregunta la encontramos en Mateo 16, cuando le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La segunda pregunta es, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Pastor, y eso revela que a todo ser humano que viene a esta tierra se le formula la pregunta, ¿qué significa para él o para ella el Señor Jesucristo? De ahí la trascendencia y la importancia del tema que comenzamos a abordar. Efectivamente, porque no podríamos descubrir a Jesucristo desde una perspectiva de observación, sino desde una perspectiva de vivencia. Ni siquiera podríamos pretender descubrir a Jesús desde una dimensión teológica, desde una discusión de si Cristo es divino o humano, como es el gran debate teológico a lo largo de todo el tiempo, desde los padres de la Iglesia y toda la antropología que va buscando por medio de la filosofía si realmente Jesús fue Dios, si Jesús fue hombre, si Dios podía contaminarse o no con el pecado, etc. Una dimensión puramente teológica no nos llevaría a descubrir realmente quién es Jesús. Pastor, perdone que le interrumpa así, pero quería decirle que es importantísimo conocer a Jesús para poder entender la misión. Pienso que lo que Él vino a realizar, si no tenemos un concepto claro de quién es Él, pues no podríamos entender también qué fue lo que Él vino a realizar. Claro, pero ese conocimiento de Jesucristo tenemos que realizarlo desde un plano personal. Desde la gran pregunta, como usted hacía al principio, realmente, ¿quién decimos nosotros que es Jesús? Claro que hay una dimensión cognitiva del conocimiento acerca de lo que dice la palabra de Dios de quién es Jesús, pero la palabra de Dios es interactiva finalmente. Y si yo hago un análisis frío de lo que sería el concepto teológico de Jesús, probablemente llegaríamos a debates que no nos conducen a ninguna parte, sobre todo cuando se pretende hablar de la humanidad o la divinidad de Jesús. El proyecto aquí, en este análisis, es comprender que realmente Jesús cobra sentido en mi vida cuando tengo claro quién es para mí, quién es para las personas que me rodean y de qué forma yo puedo compartir a ese Cristo que está realmente transformando mi vida hoy. Enfatizamos, subrayamos que esto no es de conocimiento teórico, sino de conocimiento práctico, de relación íntima con el Señor. Efectivamente, así es. Jesús se presenta al hombre como el Hijo del Hombre por una parte, pero también como el Hijo de Dios. Él llega a permitir incluso que le adoren. Él llega a ser presentado por el Padre como el Hijo de Dios. Y en el bautismo dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero la dimensión de la divinidad de Cristo es realmente la esencia de nuestra fe.
¿no podríamos plantearnos la posibilidad de la redención desde una perspectiva estrictamente humana? Es verdad que Dios se hace hombre, adopta una naturaleza completamente humana, pero no deja su naturaleza completamente divina. Y es la divinidad de Cristo la que me da la garantía de la salvación. Es donde yo realmente puedo tener la seguridad de que mis pecados han sido perdonados, porque solamente Dios podría restablecer lo que la raza humana había contaminado. Es decir, necesitábamos un segundo Adán para que este segundo Adán pudiera rehacer todo lo que el primer Adán rompió. Entonces, subrayamos en esta oportunidad que puede haber un ser humano que sea admirable, que sea lo máximo que tiene este mundo, pero nunca podría él brindarnos redención ni salvación. Se necesitaba un ser que fuera divino, humano, totalmente divino, totalmente humano. Exactamente. Y esa unidad entre Dios Padre y Dios Hijo se deja notar en un perfecto conocimiento mutuo, donde el Hijo conoce perfectamente al Padre y el Padre conoce perfectamente al Hijo. Y en esa simbiosis que la raza humana no es capaz de llegar a comprender, se produce el milagro de la redención, un milagro que se realiza por amor en la figura de nuestro hermano Jesucristo. Ahora usted agrega esa expresión que es muy linda y pertenece al apóstol cuando él dice que es nuestro hermano mayor. Qué hermoso saber eso. Y pastor, destacar que Dios tiene una gran condescendencia. Sigamos hablando de esto porque esto resulta fascinante. Así es. La naturaleza divina de Cristo, como decíamos, constituye un pilar fundamental para nuestra fe. ¿Por qué? Porque un ser humano nunca, jamás nos hubiera podido redimir del pecado. ¿Por qué razón? Porque sencillamente el pecado entró por un hombre. Así es. Y la salvación solamente nos podía venir dada por Dios. Un poder como el que trajo a la existencia este mundo y el universo es el único que podría necesitarse para restaurarnos. Exactamente. Y Cristo vivió su ministerio, soportó la muerte, una muerte eterna, para poder vencerla y darnos a nosotros la garantía de la vida eterna. Es decir, sufrió, padeció lo que nosotros debíamos padecer para que pudiéramos tener lo que nosotros nunca podríamos tener, que es la eternidad. Admirable, una renuncia total a su divinidad, a su cetro real, manto real, corona real, trono, para venir a esta tierra a ofrecernos lo más grande que el ser humano pueda recibir, su salvación eterna. Su salvación, efectivamente. Y este es el gran regalo, la gracia por el cual nosotros podemos mantenernos confiados en nuestro Señor Jesús. Esa gracia que viene dada por un ser divino que no viene solamente a mostrarnos cómo nosotros podemos vivir en santidad. Si nos quedáramos solamente en ese plano, estaríamos abocados a una salvación por nuestros méritos personales. Así sería. Él nos muestra que efectivamente en naturaleza humana nosotros podemos vivir una vida de santidad, pero sobre todo y por encima de todas las cosas, Cristo lo que viene es a decirnos: no tengas ningún temor, yo ya he pagado por ti con mi sangre para que tú puedas tener la vida eterna. Mensaje es que tenemos total seguridad de salvación. Como dijera el apóstol, el camino es amplio y está abierto para llegar a Dios. Así es. Y evidentemente, si bien es cierto que Jesús es presentado como de la descendencia de Abraham, no es menos cierto que Jesús tiene el linaje real de la divinidad, el sello de la aprobación de Dios. Ahora, eso nos deja ver algo, se me ocurre ahora, que gracias a que Él fue plenamente humano y plenamente divino, con su humanidad se acerca a nosotros, y usted acaba de decirlo, nos comprende, es posible obtener la victoria en Él. Y con su divinidad tenemos acceso al Padre. Esto quiere decir que mi hermano mayor es mi representante allá. Exacto. Y
es vital que seamos capaces de comprender que Cristo vino a este mundo con una misión. Y esa misión es salvarte. Esa misión es salvarme. Esto es vital que lo entendamos. Si no partimos de esta premisa, todo el resto del discurso está completamente carente de sentido. Si yo no soy capaz de comprender que el amor de Dios me ha redimido, me ha liberado de las consecuencias terribles del pecado, que es la muerte, que es la imposibilidad a la vida, ni siquiera por un instante, a raíz de mi caída. Si esto no lo entiendo, si yo no tengo una respuesta contundente hoy a la pregunta, ¿quién es Jesús? En mi vida no vale que sigamos pensando si realmente Jesús fue divino, si realmente Jesús fue humano y cuál es la naturaleza de Jesús y hasta dónde viene el alcance desde el punto de vista teológico. Esto es un discurso que tiene que pender del primero, que es una vivencia real, donde Cristo para mí es importante y que tengo claro quién es Cristo para las personas que me rodean, para poder, con mi testimonio personal, abrir un camino, una senda, que permita al pecador encontrar el camino de la salvación también. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero nadie llega al Padre si no es por Jesús. Por lo tanto, yo tengo también que saber cuál es la posición de las personas que me rodean. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Punto número 1. Porque si yo no sé cómo piensan los demás que es Jesús, difícilmente yo voy a poderles brindar una pieza de apoyo. Y para poderles brindar una pieza de apoyo, para que se produzca el milagro de la conversión en otros, tienen que ver que realmente Cristo mora en mí. Por eso la respuesta a la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy?, es claramente fundamental, pastor. Total que nosotros tenemos una deuda con Dios muy grande. Tenemos que decir gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Conociendo a un ser que es divino en todo el sentido, pero que decidió encarnarse, estar a nuestro lado para ayudarnos a abrir un camino amplio hacia la presencia de Dios. ¿Qué espera el Señor de nosotros? El Señor espera sobre todo que aceptemos el regalo de la salvación, que reconozcamos que Cristo estuvo dispuesto a renunciar a su divinidad para que nosotros pudiéramos tener el gran beneficio de la redención. Esto es lo que Dios espera, que aceptemos el regalo. Qué privilegio, pastor, compartir estas grandes verdades. Gracias por el tiempo que usted nos brinda para hacerlo. Y sin duda nos vamos con un mensaje de mucho aliento, de mucha esperanza. Tenemos un hermano mayor, tenemos a alguien que lo dio todo para salvarnos. La gente puede decir que es más fácil perderse que salvarse, pero a la luz de la palabra es más fácil salvarse. Sin lugar a dudas. Que Dios nos bendiga. Amén. Que así sea, pastor. A ustedes que nos acompañan cada semana, muchísimas gracias. Les invitamos para volver a encontrarnos en su programa Escudriñando las Escrituras. Para nosotros es todo una alegría tenerles. Gracias, Pastor José Manuel Martínez, por estar con nosotros y compartir lo que Dios le ha dado, su vivencia, su mensaje, que ha sido de gran impacto y de gran interés.